están todos? Ahí veo que se siguen conectando. Bueno, esta sesión tiene como varios objetivos, como ya lo mencionó en su momento Tatiana. En primer lugar, pues que pudiéramos conversar sobre cómo les ha ido con las actividades, porque algunos de ustedes me han escrito, entonces quisiera escuchar si alguien ha tenido inconveniente con esto, si tiene alguna duda sobre las actividades. Yo he podido leer las actividades de ustedes. Me falta por retroalimentarles en la plataforma la 2 y la 3 porque estaba dando tiempo hasta ayer, como lo habíamos acordado, para que ustedes pudieran entregar allí estas dos actividades. La 1 ya resolví todas las que tenía pendientes en plataforma, a los que de pronto no les entendí muy bien les escribí. Y les dejé allí pues como pendiente para que pudiéramos concretar esto. Entonces, lo primero que quisiera abordar es el tema de las actividades, cómo les ha ido, si tienen alguna duda, si necesitan de pronto un poco más de tiempo, que por allí vi que me escribieron. Dos de ustedes enviaron la actividad al correo, ya la tenemos también. Entonces abro micrófonos para que podamos hablar en primer lugar de eso. Sí, buenas tardes para todos. Aquí desde mis oficinas en Nueva York, también conocidas como la sala de mi casa. Pues quería comentarles que yo no subí la tarea a pesar de que ya la tengo lista, las actividades. Hay dos razones para ello. La primera tiene que ver con el hecho de que para hacer la actividad de evaluación, lo que yo hice fue monté un video. A partir del video seleccioné una estrategia de preguntas, digamos, de opción múltiple. Y a pesar de que voy en la segunda versión del video, terminando la tarea me di cuenta de que tengo que volver a hacer el video porque cuando hice las preguntas, tratar de explicar las respuestas, o sea, lo que hice fue agarré la pregunta, puse las opciones de respuesta y eso pues fue relativamente fácil. Utilicé la herramienta, ya no me acuerdo cómo se llama, esta herramienta que me permite trabajar en H5P. Pero pues me di cuenta de que tenía que explicar mejor algunos conceptos en el video para poder tener esas respuestas más claras. Entonces pues es algo que voy a tener que hacer porque, porque digamos que no está bien. Pero también me encontré con otras, con otra pregunta adicional o un par de preguntas adicionales que de pronto tú me puedes ayudar. Y es el hecho de que cuando yo hago las preguntas sobre ese video para que ellos lo vean antes de la clase y por lo tanto pues puedan responder estas preguntas, quedan dos inquietudes. La primera es, ¿tú me aconsejarías que lo puntuara? Es decir, he visto la opción también de que ellos puedan volver a hacerlo y respondan al cuestionario hasta que encuentren la respuesta correcta, lo cual sería hacerlo pues 3 veces. Pero no sé si eso pedagógicamente sea bueno en el sentido de que entonces pues básicamente van a pasar por encima y le van a dar dele y dele y dele hasta que salga la respuesta correcta, porque si no era A, tendrá que ser B o C. Entonces no sé si evaluación sumativa o evaluación formativa. Esa es una de las inquietudes. A ver, ¿tú qué me recomiendas? Y la otra tiene que ver con que me inventé una pregunta que resultó un poco más difícil de responder. Y yo no sé si de ahí de pronto me aconsejas meterla en un foro y darle la respuesta después de que ellos hayan echado globo al respecto de cuál podría ser la respuesta correcta. Porque es una pregunta que requiere un poco más de análisis, es un poco una respuesta, una pregunta que requiere una aplicación concreta y con base en los conceptos que yo vi en el video, pues ellos tendrían que pensar un poco más. Entonces, no sé si tú me puedas ayudar con eso. Listo, profe, claro que sí. Bueno, con respecto al primer punto, bueno, voy a responder primero el segundo, el tema de la pregunta que pronto es un poco más compleja.
Yo creería que se puede disponer en un foro y de pronto generar una conversación alrededor de la pregunta y esto puede incluso leer ellos qué van a plantear frente a esa, como una pregunta abierta podría ser, o plantear la pregunta con su respuesta y como que ellos argumenten algo frente a esa pregunta. Pero la idea del foro es precisamente no solo dejarles a ellos la respuesta, sino que pueda existir una interacción entre ellos para enriquecer lo que allí está dispuesto en la pregunta, que es una buena estrategia y que me parece que puede funcionar. Sin embargo, pues estaríamos diciendo que ese foro no generaría como una nota adicional, sino que de pronto les daría la participación en ese foro, de pronto un puntito en la actividad, si de pronto no han sacado un buen porcentaje o les hace falta un puntito, se le podría agregar. Entonces creo yo que podría ser en esa línea, pero sí generando la interacción, que sea mucho más allá de poder dar la respuesta, sino que ellos puedan participar. Ok. Sí, eso sería. Y la primera pregunta que me estaba realizando era con respecto a, ay, lo perdí. Si era mejor puntuar las respuestas Ah, de los sí, chicos sí, o sí, dejarlos que sí, sí, reciclaran la ya me pregunta. acordé. Sí, bueno, la idea es que ojalá que nosotros podamos dejar máximo dos veces que ellos repitan el examen, no más de dos veces. ¿Por qué? Por lo que usted dice, si nosotros tenemos preguntas de opción múltiple, entonces ellos van por default a lograr la respuesta correcta y no se van a esforzar. Entonces, dejarle, por ejemplo, dos intentos al examen y eso sí, en el intento final, poner la retroalimentación, es decir, que ya cuando él responda todo su examen por segunda vez, se le pueda dar ya como esta respuesta es correcta y la razón por la que es correcta, esta es por esta y es este. Ok, ok, yo no sé si, bueno, no sé cómo hacerlo, no sé si se puede hacer de esa manera en estas herramientas H5P, yo creo que sí, pero no tengo mucha experiencia al respecto, me parece fantástica, pero hasta ahora lo estoy empezando a Ujú. usar, pero creo que es una buena alternativa. Muchísimas gracias, Sandra. Yo creo que sí se debe poder programar el tema de la retroalimentación porque pues H5P permite retroalimentación automática. Entonces me imaginaría que sí se puede. No, pues, digamos, yo creo que sí se puede hacer, pero no sé si en la segunda y no en la primera, ¿sí me entiendes? No, la Ah, verdad ok, no lo sé, sí. esa es la parte. Entonces ahí sí, si usted va a hacer las dos opciones o una sola opción y no puede programar, por ejemplo, si va a dejar las dos opciones y no puede programar la retroalimentación, entonces buscar la forma de poderla compartir con ellos. Ok, Después puede ser después de que ellos presenten el examen, pero sí que ellos tengan claro por qué una opción era correcta y por qué era incorrecta, porque eso les va, por supuesto, a ellos a fortalecer eso que de pronto tengan dudas. ok, perfecto. Sí, Muchísimas gracias. vale. Bueno, con gusto. ¿Quién más por aquí se quiere animar a comentarnos? Por aquí veo, aquí en el chat nos dice Juan Enrique que no tiene posibilidad en el momento de abrir el micrófono, pero quiere preguntar si la opción de entrega de módulo fue deshabilitada, pues ayer en la noche que iba a subir las actividades 2 y 3 del módulo no encontré disponible la opción. Profe, habíamos dicho efectivamente que la tarea era hasta ayer y por eso seguramente encontró deshabilitada la opción, pero estábamos preguntando precisamente en esta sesión si ustedes consideraban que era importante o tenían la necesidad de que de pronto ampliáramos un poquito más el tiempo para que ustedes puedan hacer entrega de las actividades durante de pronto este fin de semana y que podamos cerrar la próxima semana ya la plataforma para poder proceder a realizar todo el proceso de retroalimentación final del módulo. Entonces, no sé si eso sea posible por aquí, si Tatiana me ayuda y... Sí, señora. Sí, precisamente creo que el profe fue el que nos envió el correo, los dos archivos Ok, que te envié hoy. sí, sí. Pero sí, la fecha se puede ampliar. Digamos que a los profes les han dicho que hay unas fechas en específico, pero pues si ellos necesitan un poquito más de tiempo, Ujú. porque Sí, sabemos que de claro. repente han tenido, pues sí, tú me dirás hasta qué día, o pues si se llega acá a un acuerdo hasta qué día,
lo podríamos pues modificar. Listo. Yo estaría de acuerdo con que llegáramos ahorita a una conversación y a una definición de la fecha. Voy a darle la palabra a Lilian Alexandra, que está levantando la mano, y ya ahorita seguimos conversando sobre el tema de la fecha. Por mí no hay problema en dar una semana más, no tengo problema. Hola, ¿cómo están todos? Hola, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Profe, yo quedo, después de la intervención del profesor Rubén, quedo muy perdida, porque yo supuestamente ya había enviado lo que tocaba enviar, pero entonces veo que yo no entendí, porque lo que yo hice fue mostrarle un poco cómo era mi propuesta de OVA y en qué punto, por ejemplo, yo quería evaluar con una infografía y yo le pegué la rúbrica a la infografía. O sea, me hice una rúbrica de infografía y no hice más. O sea, no, entonces creo que no entendí qué tanto había que hacer porque veo que el profe planteó unas retroalimentaciones, etcétera, y yo simplemente le mostré a usted en el mapa de mi OVA en dónde iba cierta actividad y pegué la rúbrica y por eso ya entregué. Entonces quisiera aclaración porque creo que no lo hice bien. Gracias. Tranquila, Lilian. No, el alcance de la actividad es el siguiente. La idea es que ustedes entreguen un planteamiento de una tarea que ustedes puedan desarrollar dentro de su asignatura, de acuerdo a lo que conversamos en el módulo. Entonces, por ejemplo, estoy aquí leyendo, perdón que ponga de ejemplo a Javier Andrés, pero lo estoy leyendo en este momento aquí en plataforma. Entonces, él planteó una actividad que va a ser presencial, que es una presentación oral, y la actividad se llama Usos Industriales de Lechos Empacados. Y él aquí nos describe entonces cuál es el resultado de aprendizaje de esa actividad. Él nos dice que la actividad pretende aplicar los conceptos asociados a los procesos que involucran partículas sólidas, y luego nos describe la actividad, nos dice que la actividad va a ser en grupo, que va a ser una presentación oral, que deben trabajar en este tema, que deben utilizar estas herramientas, y nos da algunas recomendaciones en términos de tiempo, en términos de uso de las bibliografías, en términos de la citación, las diapositivas, cómo deberían ser en términos gráficos, y también nos habla de la metodología, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo espero de la actividad 2, es un desarrollo de la actividad lo más claro posible, con cada uno de los punticos, donde yo explique como si le estuviera hablando a mis estudiantes qué es lo que yo espero que ellos hagan. Y la actividad 3 es la rúbrica con la que voy a evaluar esa actividad 2. ¿Qué pasa y por qué el profesor está haciendo las preguntas? Porque el profesor no va a hacer una actividad así abierta como esta que estamos hablando, sino que lo que va a construir son una serie de preguntas objetivas que va a permitir que los estudiantes respondan que una opción es correcta o no. Entonces, en ese caso, pues digamos que la forma de garantizar que las preguntas tengan un poco de sentido es dando la retroalimentación. Eso en el ejemplo que él nos planteaba de lo que él está desarrollando ya en la herramienta como tal. Pero la actividad 2 es la formulación de la tarea en un Word. No tiene que ser ni construida en ninguna parte. No, es simplemente detallada en un Word. Algo puede ser algo que ustedes ya tengan y que mejoren a partir de lo que comentamos en nuestros ejercicios. Y la tercera actividad es la rúbrica con la que vamos a evaluar esa actividad. Eso es, los dos entregables. Ok, entonces voy a desmontarlas y creo que No hay las problema. mezclé y las pongo Ujú. separadas. Listo, muchas gracias. Listo, listo, profe, con gusto. Por aquí vemos que está levantando la mano Carlos Julio y luego Sandra Lilia. Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Ya, creo que tenía problemas con el video, pero ya. Bueno, entonces, a mí me pasó algo muy parecido a lo que acabo de comentar la colega anterior, Liliana. Yo como que mezclé la actividad 2 y 3 en el mismo informe, entonces me toca mirar cómo lo separo, lo fragmento. Pero, digamos, yo planteé una actividad, una tarea asignada que tiene que ver con una lectura en inglés del tema que estamos tratando, y
la observación de un video, que es el video que pues estoy preparando, digamos, como resultado de las estrategias que hemos visto. Es un video de entre unos 6 y 8 minutos, todavía lo estoy puliendo, y una lectura corta sobre mapas conceptuales, con unos ejemplos. O sea, esa es la actividad. Y la tarea asignada que yo planteé fue realizar un mapa mental, un mapa conceptual en inglés. Les dije que usara en inglés pues para también, digamos, de alguna manera fortalecer esas habilidades. Pero bueno, digamos, ¿qué ocurrió ahí? Yo les sugiero ahí que utilicen algunas herramientas, que utilicen MindMeister o PowerPoint o bueno, Canva, lo que sea. Y en ese lo monten y lo realicen. Pero resulta que me puse a jugar un día con el programa, la plataforma esta de Miro, y me fui a Miro a mirar mapas conceptuales y encontré algo que me causó bastante expectación. Y es que yo cargué una plantilla de un mapa conceptual y él tiene una herramientita de inteligencia artificial ahí. Entonces simplemente en el centro del mapa conceptual le coloqué yo la idea que le planteé y voilà, que automáticamente me generó el mapa conceptual. Solamente le coloqué la frase, lo que yo quería que sea, y lo generó automáticamente. Claro, después yo cuando reviso, pues tiene algunas limitaciones, etcétera, pero digamos que en caso de un afán, ese mapa conceptual daría como para que por lo menos le fuera uno bien en esa parte de la evaluación. Digamos, eso lo encontré, digamos que es una actividad individual y yo lo planteo como heteroevaluación. Es decir, se montaría en una plataforma y los compañeros mirarían si ese mapa tiene la calidad. Pero digamos algo que yo encontré dificultad en los mapas conceptuales es que igual el evaluador tendría de alguna manera una visión muy discrecional. Es muy discrecional decir, porque yo elaboré una rúbrica utilizando la herramienta esta de Magic School, elaboré una rúbrica del mapa conceptual, pero igual me parece que es muy discrecional, porque dice el puntaje más alto es si el mapa conceptual demuestra un entendimiento profundo del tema. Luego viene otra que dice un entendimiento, digamos, de los conceptos centrales, y hasta llegar a una de que el entendimiento es limitado. Entonces, evaluar eso, el entendimiento profundo, mediano, limitado, es complejo. Y es muy discrecional, pero eso lo encontré como los mapas conceptuales, la dificultad de la evaluación del mapa conceptual. Eso, por una parte, y la otra, el hecho de que pues ya existen herramientas de inteligencia artificial que le permiten hacer unos mapas conceptuales muy buenos. O sea, cuando ya es sobre un tema que está muy tratado, muy tradicional, los mapas conceptuales que hace son excelentes. Yo hice un mapa conceptual automáticamente sobre el contenido del curso y fue muy bueno lo que hizo. Ya el mapa que yo les puse pues era un poquito más especializado y digamos no está tan bueno, pero ayuda digamos, para sacarse un 3, por decirlo así. Entonces, eso fue lo que encontré. A mí también me tocaría separar las actividades porque yo coloqué la rúbrica en la actividad 2. Entonces me tocaría fragmentarla y para hacer la actividad 3. Ese era el comentario que quería hacer primero, que me pareció difícil la parte de la evaluación porque es muy discrecional. Y segundo, pues que ya automáticamente se pueden generar mapas conceptuales con inteligencia artificial. Vale, profe, gracias. Bueno, hay varias cosas. Con respecto a lo que nos decía, si usted va a subir o sea, si ellos van a subir las tareas para que sus compañeros las evalúen, eso sería coevaluación, no heteroevaluación, porque Ah, la correcto. heteroevaluación es cuando usted evalúa las actividades. Eso es lo primero. Lo segundo Ok. es en términos de la inteligencia artificial, sí. Ahorita nos toca jugar con eso porque es una realidad. Ahorita la inteligencia artificial hace tablas, hace infografías, hace mapas. ¿Cuál es mi recomendación cuando vamos a hacer una actividad que posiblemente la inteligencia artificial pueda hacer de manera automática? Es que involucremos la inteligencia artificial. Es que le digamos al estudiante, construya una primera versión del mapa usando inteligencia artificial y posteriormente, por supuesto, como que le pueda poner su sello y agregue otras cosas que sean más específicas dentro del mapa para que él se vea forzado a, por supuesto, usar la herramienta si la va a usar, pero adicionalmente, pues, ponerle aspectos de parte de él y ya más auténticos de su ejercicio de aprendizaje. Eso puede ser, por ejemplo, un elemento que puede facilitar el tema. Otra forma de hacerlo es a través de casos, de pronto que él tenga que aplicar el conocimiento en un caso y resolverlo a través y presentar la solución del caso o del problema en un mapa conceptual. También puede ser otra forma de complejizar el ejercicio. Es como buscar
formas de que no sea simplemente que él vaya a la inteligencia artificial, genere un mapa y que con eso pueda obtener una buena nota. Entonces, esas serían como pues algunas de las recomendaciones con respecto a este tema. Y las rúbricas, efectivamente, el problema es que vamos a encontrar rúbricas de muchos como enfoques. ¿Qué recomendaría yo para un mapa que se evaluaran como 3 aspectos? Uno de los aspectos va a ser, por supuesto, la síntesis, el proceso de síntesis que hizo el estudiante para, pues, traer o sustraer una idea pequeña de algo que es mucho más grande, de un universo mayor. Entonces, ese sería un criterio importante para la rúbrica. También otro criterio importante para la rúbrica sería el tema bibliográfico, es decir, qué consultó para construir el mapa. Podría ser un elemento importante y también facilita que él vaya y consulte bases de datos o consulte otros documentos que nutran ese material. Entonces, ese sería otro. Y un tercer criterio sería de escritura, más enfocado a la redacción y el uso correcto del lenguaje. Creo que esos 3 criterios nos van a dar una rúbrica lo suficientemente buena como para que nosotros podamos evaluar un mapa. No necesitamos más de eso y va a ser bien. Ok. Bueno, muchas gracias, Sandra, por la ayuda y por digamos, los criterios ahí como interesantes para mejorar la rúbrica del mapa conceptual. Ok, profe, con mucho gusto. Ya voy a darle la palabra a Sandra. Por aquí veo algunos comentarios en el chat que voy a responder antes. El profesor Carlos me dice, no tengo nota ni comentarios de mis tareas. Correcto, profe. No he calificado pensando en que ustedes tenían tiempo hasta el 7 de poder hacer sus ajustes en sus tareas y no quería revisarles una versión preliminar. Como habíamos dado tiempo el 7, sí las he leído, pero no les he puesto nota. Igual la nota, yo simplemente cuando ustedes hacen entrega, yo les voy a poner allí un 100, porque realmente la tarea no tiene una nota, simplemente voy a hacer comentarios de posibles elementos o aspectos que se pueden mejorar dentro de la entrega para que ustedes puedan tener ese proceso de mejora. Profesora Sandra, Milena, sí, yo lo que quiero sí, es su retroalimentación más que, y sí, hablo más de notas sí, que de un valor. Excúseme que sí. Para me avisar que el profesor ya introduje en tiene su... abierta la cámara y para que la cierre. Claro que sí. Bueno, vamos a darle la palabra a Sandra. Buenas tardes, ¿sí me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Bueno, entonces primero le avisamos al profe Jorge Eduardo que tiene abierta la cámara, entonces para que la pueda cerrar. ¿Listo? Buenas tardes, profe Jorge. Bueno, Gracias, mi profe. Discúlpame. en el módulo 2 de evaluación teníamos 3 actividades. La primera actividad era de pronto acercarnos un poco a las definiciones de lo que era la evaluación, compartir y revisar la perspectiva que tendríamos los profesores respecto a las evaluaciones en el foro que tú colocaste. Allí me pareció muy interesante pues las diversas formas en que los profesores realizamos la evaluación y cómo la tenemos concebida. Ya la segunda actividad correspondía a definir dentro de las actividades que estamos realizando pues una actividad específica de evaluación. Voy a compartir con ustedes la pantalla para explicar qué es lo que hice, porque de aquí me surgen una serie de preguntas que va a aprovechar que la profe Sandra está acá para verlas con ustedes. Entonces yo no sé si ya están viendo mi pantalla y si ahí pueden... Es La suficiente estamos tamaño. viendo. De pronto que le subas un poquito más de porcentaje y bien. Ok, vamos a subirle un poquito acá. Listo, entonces lo que yo quiero aplicar es una evaluación diagnóstica, dado que ahora los requisitos para cumplir con los requisitos del ministerio que implica que uno pueda medir los resultados esperados de aprendizaje que definió. Entonces entro a indagar un poquito sobre qué es la evaluación diagnóstica, las características que incluye ese tipo de evaluación, como la identificación de conocimientos previos, la detección de dificultades y necesidades individuales, la adaptación en un enfoque pedagógico,
la personalización del aprendizaje, un aspecto muy importante que vimos en tu conferencia y que me pareció relevante, que es la realimentación inicial que se le debe dar al estudiante, y creo que esto lo colocaré dentro del OVA que estoy haciendo para que el estudiante sepa que es una evaluación diagnóstica. Voy a aplicar una prueba inicial referente a los casos de estudio. En ese sentido, entonces utilizo unos casos de estudio donde se aplican los principios de la inteligencia artificial, y lo que hago es definir el caso de estudio. Entonces, en el contexto colombiano, defino un caso de estudio, describo el caso, especifico qué acciones se tomaron respecto a ese caso particular donde se aplicó la inteligencia artificial para la solución de un problema, las medidas que se tomaron para garantizar que el uso de la inteligencia artificial fuera adecuado, y el estudiante tendría que detectar para este caso cuáles son los principios que se realizan. Esta es una evaluación de tipo cuantitativo, entonces lo que hago es definir una serie de preguntas, les doy las instrucciones. Entonces son preguntas de selección múltiples muy sencillas, dado que lo que quiero trazar es la línea de base. Entonces, hago las preguntas sobre ese caso de uso, muy sencillas. Voy a hacer una serie de preguntas pequeñas, son 4 preguntas, 5 preguntas, y una pregunta abierta donde quiero analizar la coherencia y diferenciar la coherencia que tiene el estudiante en argumentar cuando un caso obedece a un principio específico de la inteligencia artificial. De todas maneras, siempre hay algo que me ha pasado, y es que muchas veces cuando se diseñan este tipo de tests, partimos o estamos seguros que de pronto el grupo al que está dirigido no sepa, pero lo que pasa es que sí hay muchos conocimientos previos pues a la asignatura. Ellos vienen, en este caso son estudiantes de primer semestre, pero la formación en cuestiones digitales pues son nativos digitales y tienen y a los que les gusta, que en este caso son los estudiantes de sistemas a los que va dirigido pues esta primera actividad, muy seguramente tengan experiencia y abarquen todos esos temas. Entonces mi pregunta es, profe Sandra, en este tipo de evaluaciones, ¿qué otra técnica podría aplicar? Porque si ves, es muy tradicional, ¿no? Las preguntas en forma de test, el análisis de caso, una pregunta abierta donde él argumente. No sé si haya otras formas de analizar para un caso particular como el que estoy utilizando acá. Entonces aquí lo que diseñé pues fueron las preguntas y obviamente están las respuestas para comprobarlas, y la pregunta abierta que haría análisis utilizando la herramienta de Atlas TI para hacer análisis cualitativo en cuanto a la argumentación que ellos presenten. ¿Y cómo podría ser ese tipo de comparación en el caso cualitativo? Bueno, muy interesante la actividad, muy chévere. Muchas gracias, profe, por compartirla con todos. Bueno, ¿qué otras formas hay? También nosotros, la evaluación diagnóstica es prácticamente, es muy similar a a las otras tipologías de evaluación. Quiere decir que yo puedo utilizar estrategias diversas. En ese caso, puedo utilizar este tipo de preguntas que son más, pues que yo puedo tabular de manera más fácil, por decirlo de alguna manera, pero también puedo utilizar preguntas abiertas o puedo llevarlos a ellos a resolver la situación, plantear soluciones específicas para ese caso que yo les estoy dando, no solo con las respuestas que me den de las opciones, sino ya ellos planteándola en texto o haciendo algún tipo de esquema o haciendo algún tipo de bosquejo de la solución que estén queriendo plantear. Podemos darle el alcance que nosotros tengamos, pero también, y eso está muy determinado por el alcance que tenga dentro de la asignatura, es decir, si es una asignatura que está enfocada más a que ellos tengan unos conceptos básicos o que ganen unos conceptos básicos, pues seguramente esta actividad nos va a funcionar así como está diseñada, porque lo que queremos es que ellos a partir de esos conceptos básicos tomen unas decisiones muy puntuales de la tarea. Recuerden que
la actividad no es tradicional o no por la forma en que está planteada, sino que aquí lo que hace que la actividad sea innovadora es el mismo desarrollo del caso. Estamos utilizando una metodología activa, que es el estudio de caso, para evaluar a los estudiantes. Entonces, no hay, digamos que no hay problema en hacerla como está. Lo que dependerá de ese alcance o de esas nuevas formas que usted le puede dar es de qué resultado quiere obtener. Porque si usted hace, por ejemplo, las preguntas abiertas en su actividad, que todas sean preguntas abiertas o que sea solo una pregunta abierta, pues ahí tiene que determinar precisamente mediante la rúbrica cómo va a ubicar a los estudiantes dependiendo de lo que ellos respondan. Porque entonces ahí tendrá que generar como unos niveles donde los va a ubicar para poder saber el diagnóstico, si efectivamente en qué lugar están ubicados ellos, cuál es su nivel de entendimiento o comprensión de ese tema que usted les está, que usted va a introducirles. Entonces, lo podemos hacer tanto con preguntas cerradas o como preguntas abiertas, pero con las preguntas abiertas tenemos sí o sí que utilizar la rúbrica para poder volver numérico eso que parece que es simplemente cualitativo. Gracias. En cuanto a la rúbrica, entonces quisiera también hacer una pregunta, pero voy a contextualizar esa pregunta primero. Entonces yo defino para esta rúbrica, que es una rúbrica argumentativa, porque lo que quiero evaluar y está destinada a evaluar la pregunta abierta específica para los estudiantes. Entonces yo defino pues los niveles sobre los criterios sobre los que voy a evaluar, que en este caso es comprensión del caso de estudio, análisis crítico, identificación de los principios éticos, la coherencia argumentativa, la integración de los principios, la relevancia en el contexto colombiano, la estructura y especificación y las referencias y fuentes que haya utilizado el estudiante para argumentar. Esta rúbrica pues está más destinada y quería que fuera pues un poco fuerte en el sentido de poder marcar la diferencia entre si se logra el resultado de aprendizaje o qué tanta diferencia hay entre lo que contestó cuando leyó el caso por primera vez y lo que va a contestar cuando analiza el caso después de finalizar el curso, ¿sí? Pero mi pregunta es, generalmente estos criterios son bastante estandarizados. No sé qué otro criterio innovador pueda yo incluir para este tipo de valoración, si conoces alguno que me puedas brindar. Bueno, profe, lo primero que le quiero decir con respecto a la rúbrica es que yo siempre veo bastantes criterios. Yo creería, y pues a veces creo que entre más criterios nosotros agreguemos puede hacer que el tema sea un poco más complejo. Podemos hacer como agrupar en indicadores un poco más amplios y logramos tener de pronto rúbricas que sean un poco más sencillas para nosotros y para los estudiantes también. Entonces, no sé, 3 criterios, 4 criterios, creo que es un buen número para lograr acotar la actividad. Entonces, eso por ese lado. Lo segundo es que pues yo veo que los criterios son bastante estándares, pero también considero que son los que deberían ser. Es decir, no creo que en este caso tenga que haber algo como muy innovador. ¿Qué pensaría yo? Que de pronto pudiera incluirle algo relacionado con el uso que ellos le dan a la inteligencia artificial. Podría de pronto agregarle algo que tenga que ver con eso, dado que este tema que ellos están abordando está relacionado con eso. Puede ser con el uso que ellos tuvieron para desarrollar la pregunta o con el uso que ellos le dan a la misma. Podría agregar un criterio que esté relacionado ya con la herramienta como tal y no con el desarrollo de la pregunta o la argumentación que ellos hagan de esa pregunta. Aquí podemos mezclar criterios de diferente índole, podemos mezclar criterios que son disciplinares, criterios que son de carácter más ortotipográfico, por llamarlo de alguna manera, criterios que están más desarrollados, más enfocados al estilo y criterios también enfocados con las
herramientas que usan los estudiantes para el desarrollo de esa actividad en particular. O sea, podemos abarcar toda esa gama y podemos plantear criterios que pertenezcan a estas y podemos hacer que se mezclen para no, por supuesto, no solo vamos a calificar la escritura, no solo vamos a calificar el uso de la herramienta, pero sí podemos volverlo más integral de ese modo. Muchísimas gracias. Ya aquí tomé nota de todo lo que puedo hacer. Listo, profe. Gracias a usted por compartirnos el ejercicio. Voy a darle la palabra a Rodrigo, que hace ratico está levantando la mano. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, porque yo no he hecho la actividad 3 y ya pedí un plazo de estilo moroso y te quería hacer una pregunta. Me siento un poco, qué sé yo, quizá como el programa espacial americano en el año 60, planificando cómo aterrizar la gente en la luna sin siquiera haber sacado un mono en órbita. ¿Por qué? Yo propuse la evaluación de un módulo de un curso y la idea es que ese módulo va a tener 7 videos tutoriales y mi idea es, una vez los videos estén hechos, hacer una heteroevaluación automatizada totalmente automatizada en Moodle, con retroalimentación automatizada, quizá como lo que propuso el profesor Rubén. Ahí me surge la primera pregunta y ¿es mejor evaluar inmediatamente el video o esperar a que vean 7 videos para evaluarlos? Esa sería la primera pregunta. Y el segundo elemento, entonces digamos, ahí adquirieron como esto es un módulo de mezclado de líquidos y suspensiones. Entonces, digamos que adquirieron la fundamentación y después tienen que hacer un problemita de diseño muy guiado, no es un problema completamente abierto, es un problemita de diseño guiado, y lo tienen que hacer, digamos, con las ecuaciones vistas en el módulo, etcétera, etcétera, y lo tienen después que comparar con los resultados de un software libre más sofisticado que lo que se ve en clase. Pero la verdad, yo digo, bueno, ok, voy a ponerlos a que comparen sus resultados y eso lo voy a evaluar y es una heteroevaluación. Francamente, no tengo ni idea. Es decir, tengo que hacerlo una primera vez para yo saber qué es lo que realmente voy a tener que evaluarles. ¿Sí? Yo en este momento no sé, porque nunca lo he hecho así. Entonces, ni siquiera sé qué poner en la rúbrica porque va a ser completamente especulativa, ¿sí me entiendes? Entonces, tengo esas dos preguntas. O sea, la primera pregunta es, ¿video terminado, video evaluado o está bien acumular? Y la segunda pregunta es, ¿a especular o lo dejo así y ensayo y aprendo? Bueno, profe, y con respecto a la primera pregunta, bueno, con respecto a la solicitud de plazo, no hay problema. Lo comentamos al principio de la sesión con Tatiana y hoy la idea es que decidamos la fecha máxima entre todos. Ustedes me van a ayudar a decir cuánto tiempo más o menos necesitan para hacer las actividades y lo vamos a definir allí. Entonces, eso es lo primero, que no hay problema, que sí. Lo segundo que tiene que ver con video visto, video evaluado, normalmente cómo se trabajan este tipo de estrategias es, se hace una actividad pequeña por cada video, tipo yo veo el video y respondo 1 o 2 preguntas y al final hago una evaluación acumulativa. ¿Por qué es importante hacer 1 o 2 preguntas después de ver un video? Son para temas de confirmación y temas de retroalimentación para el estudiante y que él tenga claro si
por lo menos captó conceptos básicos que son importantes porque al final va a tener que resolver un examen. Entonces, esas preguntas de autopercepción del proceso de aprendizaje del estudiante agregan mucho valor al proceso y normalmente se usan en este tipo de formación. Entonces, mi recomendación es esa. Mi recomendación es que se puedan hacer como esas una o dos preguntas después de cada video y al final se haga ya el cuestionario grande que va a ser donde van a estar las diferentes preguntas allí dispuestas. ¿Listo? Mil Y con gracias. respecto, vale, profe. Y con respecto a la segunda pregunta, bueno, es que eso es, vamos, es complejo. Lo primero es que si usted va a hacer las actividades así con preguntas, no necesita hacer rúbrica. Entonces, eso sería lo primero. ¿Por qué? Porque ya va a tener las respuestas per se dadas y ya vamos a saber cuál es la respuesta correcta y ahí hay una calificación objetiva, porque no estamos calificando un poco desde la deducción, sino que va a ser directo que efectivamente esa va a ser la respuesta. Eso es lo primero. En caso de que usted vaya a desarrollar una actividad que sí requiera el uso de la rúbrica, pero no esté seguro cómo usarla porque es la primera vez que usted lo va a hacer, como me ha dicho, es más como en términos experimentales, por eso es importante buscar criterios que sean estándar, lo que le decía ahorita la profesora Sandra. De pronto sí van a hacer cosas estándar, ¿por qué? Porque eso nos permite objetivizar algo que no es objetivo y buscar como un punto de equilibrio que de pronto no nos funcione tan bien la primera vez y que vamos a tener que ir modificando a partir que hagamos otras implementaciones. Pero podemos intentarlo por lo menos con una rúbrica sencilla que tenga 3 criterios que sean más estándar, que estén relacionados con el proceso, con la herramienta, con el uso del material bibliográfico, o sea, cosas como más de este tipo y menos en términos, en los términos que nos producen como mayor duda. Entonces, podemos desarrollar una rúbrica, sí, podemos desarrollar una rúbrica con estos criterios estándar y poner la prueba y al final, cuando ya hagamos el ejercicio, seguramente el mismo ejercicio nos va a servir para complementar la rúbrica. O también otra actividad que podemos desarrollar es construir la rúbrica con los estudiantes, es darle unos elementos básicos a ellos y posteriormente decirles cómo ellos complementarían la rúbrica para que cumpliera con A, B, C, D y también pues hacemos allí trabajo colaborativo y puede ser interesante. Pero esas serían mis recomendaciones con respecto al punto de la rúbrica. Muchas gracias. Con gusto, profe. Por aquí tenemos a Carol y después a Laura. Hola, yo quería hacer la misma, complementar la pregunta del profesor Rodrigo. Yo a veces les digo a ellos, bueno, yo en este caso puse un video, pero por ejemplo, cuando yo les pongo a hacer un video del mismo tema, ¿sí? Expliquen un concepto en 3 minutos de video, yo al final les digo, bueno, parte de la evaluación es que ellos escojan cuál consideran que es el mejor video. Y la pregunta es la misma que hizo el profesor Rodrigo. Es mejor que todos vean los videos y ahí califiquen, porque de pronto si califican el primero les pareció, estuvo bien, y después ven el otro mejor y dicen, no, este estuvo mejor y ya no se pueden devolver la calificación. O que una vez se termina el video, en la coevaluación ellos lo califican de una vez, por ejemplo. Sí, yo creo que lo mejor es que ellos vean la totalidad. ¿Por qué? O sea, que ellos vean la totalidad de los videos, que los videos ojalá los podamos compartir en un lugar donde los podamos ver todos al tiempo, porque eso les permite a ellos tener la dimensión de todo lo que se desarrolló. Porque si lo hacemos de otra forma, va a pasar efectivamente como usted lo acaba de plantear, y es que si yo revisé primero un video y luego veo otro, pues voy a pensar, no, pero a este le di como mucha nota y de pronto no tuve en cuenta estos elementos que este video sí cubrió. Entonces yo para eso recomiendo utilizar los tableros, son muy útiles, entonces que todos puedan publicar sus videos ahí y que entre todos puedan hacer esa visualización al tiempo, o de pronto utilizar un foro también puede ser útil. Que ellos puedan verlos todos, los que califiquen y los que no califiquen, porque cuando son muchos videos, pues podemos hacer grupos. Este grupo califica esta cantidad de videos y este grupo califica esta otra cantidad, pero creo que sí es importante que ellos tengan todo el panorama, como cuando nosotros calificamos, por ejemplo, los videos como profesores, que tenemos todo el panorama, entonces es más fácil para nosotros tomar la decisión. Una última pregunta.
a veces es mejor de pronto decirles, vamos a mostrar los videos y no decirles que al final ellos los tienen que evaluar, o sea, porque si no como que van a estar también como muy defensivas, no sé si de pronto cogerlos por sorpresa al final. Bueno, listo, ahora sí, ¿cuál le pareció mejor? No sé. Pues la idea es que ellos sí estén inmersos en la lógica de la evaluación, es decir, como cuando uno es jurado de algo y le corresponde emitir un juicio a algo. Entonces sí es importante decirles a ellos que se va a hacer la evaluación y entregarles la rúbrica con la cual nosotros pretendemos que ellos hagan esa evaluación, porque digamos que cuando nosotros vemos simplemente un video, no es igual que cuando lo vemos ya en términos de tengo que evaluar cuánta luz utilizó la persona, cuánto tiempo duró el video, qué herramienta utilizó. Todo eso, pues por supuesto, hace que la mirada sobre el video cambie. Entonces sí es importante que nosotros podamos mencionarlo y como se supone que nosotros desde el primer día de nuestra clase vamos a mencionarles a ellos, en mi asignatura vamos a tener diferentes formas de evaluar. Entonces vamos a evaluar mediante la heteroevaluación y eso significa esto, la coevaluación esta. Entonces creo que ellos ya van a estar un poco más preparados para ese momento donde les corresponda hacer esa tarea. Y como ya hay unos criterios establecidos, pues creo que sí es importante que ellos lo sepan y que vean todos los videos para que tengan el panorama completo. Perfecto, creo que había otra pregunta, pero no veo la mano levantada. Un momento. La profe Sí, Laura. Laura, sí, ya la vi. Gracias, profe Sandra. Buenas noches para todos. No, realmente no tenía preguntas concretas. Quería tal vez compartir el ejercicio que nos habías dejado de la actividad 2 y 3. No sé si es pertinente. Claro en que este sí, momento. perfecto. Sí, adelante. Gracias. Bueno, este ejercicio, la primera parte la hicimos de manera individual y luego la profesora Ruth Lancheros y yo estuvimos trabajando un poco en sobre cuál de las dos actividades propuestas queríamos elaborar el instrumento de evaluación. Entonces, finalmente nos decantamos por esta opción, que es en el curso de termodinámica se plantea la realización de un proyecto de aula. Realmente abarca ese proyecto todos los aspectos vistos a lo largo del semestre, entonces por eso pues abarcaría los 3 módulos temáticos a su vez. Cuando lo planteamos de esa manera, por supuesto, surgía la inquietud de cómo plantear una rúbrica. Era muy difícil para todo el proyecto o un instrumento de evaluación. Entonces nos enfocamos finalmente en un apartado que sería la entrega del documento escrito que se entregaría en la primera parte o unidad temática de la asignatura. Entonces aquí está un poco explicado como en conjunto en todo el proyecto, pero la idea es enfocarnos en el primer módulo. Entonces, en este caso, digamos que lo ideal sería aclarar un poco cómo desarrollar el proyecto o algunas pautas básicas en una de las primeras clases del semestre y luego ya los estudiantes van desarrollando el proyecto a lo largo del tiempo con entregas parciales en la semana 6, 11 y 16 conforme van terminando las unidades temáticas del curso. En cuanto a los resultados de aprendizaje, habría uno por cada unidad temática. Nos enfocaríamos en este por ahora, que es evaluar el cambio de propiedades termodinámicas empleando tablas ideográficas y el uso de ecuaciones de estado en un proceso seleccionado. Particularmente, este trabajo se enfoca en un ciclo termodinámico que los estudiantes hayan escogido a su vez. No voy a enfatizar los otros dos resultados que irían en las entregas 2 y 3 respectivamente, y pues la evidencia estaría en el documento escrito que ellos deberían entregar. En cuanto a los aspectos a desarrollar en el documento, entonces me enfoco de nuevo en la primera entrega. Tendrían que hablar de las características e importancia del ciclo que han seleccionado y pues señalar algunas cifras asociadas con la importancia económica o social que pueda tener el ciclo que ellos han elegido. La descripción del ciclo termodinámico por ahora de carácter ideal, indicando cuáles son las condiciones de los estados conocidos alrededor del ciclo. El diagrama de bloques o de flujo que nos representa el ciclo termodinámico, que incluya las condiciones de las diferentes operaciones o estados alrededor del ciclo, y una tabla que explique en qué consiste cada una de las unidades de procesamiento del ciclo. Aquí pues se pide seguir los lineamientos de un libro en el que se aclara cómo se debe construir ese tipo de diagramas. A su vez, el cálculo del cambio de al menos 2 propiedades termodinámicas, aquí es donde se aplica propiamente el resultado de formación que esperamos evidenciar. Y la idea es utilizar en este caso tablas y por otro lado ecuaciones de estado, particularmente para el volumen en ese caso. Eso sería entonces el alcance de la primera entrega.
Y sobre esta primera entrega, entonces, bueno, hay otras indicaciones ya para la segunda y tercera que debería realizarse. En cuanto a metodología, se aclara un poco que deben conformar equipos de trabajo y que en esos equipos seleccionarán el ciclo termodinámico de interés y que las entregas pues corresponden a un documento y hoja de cálculo donde se haya desarrollado el cálculo requerido de cada entrega respectiva. Y por otro lado, otras indicaciones, recomendaciones para las entregas, donde se incluyen algunos aspectos de forma y de contenido de los documentos que deben entregar. Me voy a centrar en esta parte porque el instrumento de evaluación realmente lo orientamos muy hacia el documento escrito. Entonces, el documento escrito debería contener un enunciado. Se me olvidó aclarar aquí que debe indicar la importancia del ciclo, justificar por qué seleccionaron ese ciclo. Luego, el diagrama del ciclo, que represente pues cómo es este y cuáles son los estados o la información disponible de ese ciclo. Los parámetros que emplearon para hacer los cálculos, una muestra de cálculos que aclara cómo procedieron para encontrar los valores faltantes, y los resultados que obtuvieron, representados a través de tablas o gráficas, y una discusión de sus resultados. Y, por supuesto, algunas conclusiones que se deriven de ese ejercicio. Entonces, eso es lo que deberían entregar en el documento, y nos centramos entonces en generar un instrumento de evaluación para este documento. La propuesta a la que llegamos finalmente pues fue realmente, considerando lo que tú nos enseñaste, sería una lista de chequeo, porque pues finalmente lo que estamos indicando como aspectos a evaluar del documento está centrado en los apartados del mismo, en el enunciado que indique las cifras de importancia del ciclo y las características esenciales del ciclo, la descripción del ciclo a través del diagrama que se solicitaba, seguir los lineamientos y una tabla explicativa que aclara qué hace cada etapa dentro del ciclo. Luego los parámetros que emplearon en el cálculo con su valor y las fuentes de información de las que los tomaron, la muestra de cálculos donde explican cómo hicieron el cálculo y la evaluación del cambio de al menos 2 propiedades termodinámicas y al menos el cambio de una propiedad termodinámica empleando ecuaciones de estado. Una es por tablas, pues, y la otra por ecuaciones de estado. Los resultados que obtuvieron de esos cálculos que se solicitaban y la ubicación de los estados en algún diagrama pertinente de los diagramas termodinámicos que se suelen utilizar para estos procesos. Y por último, las conclusiones. Entonces, consideramos que esta es una lista de chequeo. Aquí se da el puntaje asignado a cada uno de los aspectos. Y en el instrumento, pues la idea es para cada grupo asignar el puntaje y la observación respectiva. Y al final contemplamos también algunos aspectos de forma que se recomendaban también en las pautas del documento escrito. Entonces, en esencia, es eso lo que queríamos presentar. Gracias. Muchas gracias, profe Laura. Muy buen ejemplo, excelente, muchísimas gracias. Muy completa la actividad. A ese nivel de detalle debemos llegar en los ejercicios, lo mismo que la profesora Sandra nos mostró hace un momento, ahorita con la profesora Laura, y es abarcar absolutamente todas aquellas posibilidades que tengamos de duda del estudiante frente a qué es lo que tiene que hacer. Ahí vemos que está súper detallada la descripción y me encantó que hayan utilizado precisamente la lista de chequeo, muy organizada, con las 2 fases y dentro de cada fase sus respectivos criterios. Muchísimas gracias, creo que muy interesante el ejercicio que hicieron. Gracias. Sandra. Sí, yo tengo pues varias preguntas ahorita con toda esta parte de la evaluación. Que de pronto es el proceso más significativo para los estudiantes y que en un esquema tradicional uno siempre como que no alcanza por el montón de tareas que tiene, y de eso ese va de la mano de la realimentación. Entonces, en mi caso, pues estoy haciendo un objeto virtual de aprendizaje. La evaluación diagnóstica se debe hacer antes de iniciar el módulo y contrastarla al final de terminar el módulo, que va a ser de 2 semanas. ¿Cómo se hace eso dentro del OVA? ¿En qué va? ¿Cuál es la mejor estrategia? Porque yo ya estaba en el OVA cuando dije, ¿será que meto un botón aquí de entrada? ¿Será que primero le explico qué es ese proceso de evaluación? ¿Cómo lo hago dentro del objeto de aprendizaje? Si lo hago mediante un enlace a un formulario que no les gusta. De hecho, he percibido que los estudiantes, si uno hace evaluaciones mediante Google Form, consideran que no son tan relevantes, y para mí pues de hecho era muy relevante porque me daba la realimentación sobre cada pregunta y cada cosa para poder explicársela a ellos.
pero para ellos era una cosa como informal. ¿Cómo traducir eso a un proceso formal para ellos? Para que también lo vean como importante y relevante. Y lo otro es, en ese marco de ese proceso que tengo pensado de esa manera, ¿cómo se hace o qué técnicas se utilizaría en este caso específico para hacer la realimentación? Entonces, todas esas dudas y yo ahí tratando de meter un botón, hacer un no las preguntas en qué momento. Ya pues con lo de los videos queda más claro que, digamos, para cada caso, al finalizar cada estudio de caso, es el momento preciso para hacerlo y uno al final, pero si me puedes guiar un poco más, te lo agradecería. Claro que sí, profe, tranquila. Bueno, en los OVAs nosotros podemos incluir este tipo de evaluaciones si nosotros no le tenemos que decir al estudiante, vas a resolver a continuación una evaluación diagnóstica. No, simplemente le vamos a decir, no sé, te invitamos a resolver la siguiente actividad y poner pues como un texto motivador para esa actividad. Normalmente pues como un texto breve que sea un poco más ilustrativo para él sobre la invitación a hacer esa actividad. Y allí, ¿cómo lo podemos incluir? Depende de la herramienta donde vayamos a desarrollar el OVA. Los OVAs, si están desarrollados, por ejemplo, como lo hablamos ahorita en H5P o este tipo de herramientas, permite la inclusión de preguntas objetivas con única opción de respuesta o varias opciones correctas, ¿sí? Entonces, si lo vamos a hacer en un H5P, no tendríamos problema, lo podemos incluir ahí y no necesitaríamos que el estudiante saliera del objeto para resolverlo, porque el tema con el Google Forms y pues en general con este tipo de elementos es que vamos a sacar al estudiante de su navegación. Él está en plataforma, mira su OVA, y si nosotros lo mandamos a Forms, él va a dar clic y va a salir de la plataforma. Y esto un poco como que interrumpe esa actividad que le está llevando a cabo. Entonces, la recomendación es o lo hacemos en el OVA, que hay algunas herramientas que no lo permiten, y en caso de que no nos lo permita, lo podemos hacer en el Moodle, que el OVA puede ir dentro del Moodle y antes de que él llegue al OVA podemos hacer la actividad. Entonces, podemos decir, no sé, en mi plataforma, lo primero que el estudiante va a encontrar es precisamente la invitación a desarrollar este tipo de prueba y ya con esa prueba, entonces yo tengo unos resultados que Moodle me va a ayudar a tabular y él entra al OVA, resuelve el OVA y al final puede hacer la actividad final en el OVA o por fuera de él también en el Moodle, pero siempre pensando en que él se mueva dentro de Moodle, no por fuera de él, para no interrumpir como ese proceso y esa lógica que él va a hacer en su navegación. ¿Por qué te digo lo de Moodle? Porque posiblemente si tú tienes un cuestionario que tenga una pregunta abierta, se te va a complicar hacerlo dentro del OVA. ¿Por qué? Porque las herramientas para el desarrollo de los OVAs permiten más es crear preguntas de tipo opción múltiple. Esas no tienen problemas, son fáciles de crear, pero digamos que no tenemos opción ahí de incluir preguntas que tengan campos de respuesta y que el estudiante pueda poner texto allí. ¿Por qué? Porque esto pues requiere un desarrollo especial y específico para poderlo hacer. Entonces es mejor que si tienes ese tipo de pruebas, esto lo puedas hacer ya si son más complejas en Moodle. Si son preguntas sencillitas, si directamente si vas a hacer el OVA en H5P, no hay ningún problema, ahí lo puedes hacer. Esas son como las dos opciones. Ahora, ¿cómo trabajas la retroalimentación o la realimentación? La retroalimentación, si la vas a trabajar directamente del Moodle, tú puedes como configurar la plataforma para que dependiendo de cierto tipo de respuestas, pues ella arroje una opción de retroalimentación o no. O lo que puedes hacer, si quieres hacer algo mucho más elaborado, es de pronto construir, hacer como una especie de niveles. Por ejemplo, yo orienté un diplomado en competencias comunicativas con el uso de tecnologías, entonces lo que hice fue crear unos niveles. Entonces, la prueba diagnóstica era clasificatoria. Entonces, yo lo que necesitaba saber de los estudiantes que ingresaban al diplomado era si estaban basados en el estándar común europeo, si ellos estaban en el nivel explorador, en el nivel intermedio o en el nivel avanzado o innovador. ¿Cómo hacía yo? Por medio de las preguntas, yo le daba unos puntajes a las preguntas. Entonces, por ejemplo, si él respondía a la pregunta 1 y quedaba en nivel explorador, entonces pues, nosotros categorizábamos esas respuestas y se le enviaba a él el reporte. Le decía, mira,
estás en el nivel explorador por esta razón, o estás en el nivel integrador por esta razón, o en el nivel innovador por esta razón. Normalmente las pruebas diagnósticas los que nos permiten es conocer en qué nivel está la persona. Entonces, dependiendo la disciplina, pues haremos nuestra estrategia para poder hacer esa clasificación y poder realizar esa retroalimentación. Como decía yo, puede ser automática a través de la plataforma, de pronto de una manera más sencilla, simplemente diciéndole cuál era la respuesta correcta, cómo puede fortalecer esa respuesta si de pronto no la tuvo tan bien, pero también podemos crear después de pronto retroalimentaciones mucho más específicas si ya son pruebas clasificatorias o este tipo que de pronto pues requiere más desarrollo. Muchas gracias, Sandra. Súper claro, ya sé qué más tengo que hacer, ¿no? Porque a la medida que vamos hacemos la rúbrica, sí, pero entonces, ¿cómo se realimenta esa rúbrica al estudiante? Si es una cuestión diagnóstica, si se le ubica o se le especifica a él en qué quedó, cómo quedó y qué expectativa tendría frente al módulo. Y ya al final también, me imagino que la realimentación no se maneja con la misma categorización, tendrá que ser otra diferente para poder hacer la realimentación. Muchas gracias. Así es. Gracias, profe, a usted por la participación. Listo, ¿qué otras manitos tenemos por aquí levantadas? Vamos a mirar. No hay más manos levantadas. ¿Alguien más que quiera contarnos en qué ha avanzado, que quiera compartirnos su ejercicio, quizás? Hay un comentario del profe Carlos Hernán. Ah, ok. Sí. Ah, sí, que si pueden acceder a los ejemplos. Bueno, yo puedo, digamos, como yo tendría acceso a sus tareas, yo puedo organizar como una especie de carpetica, así como ustedes vieron que les dejé el material de apoyo con las actividades de ustedes. Si ustedes me autorizan a hacerlo, podemos crear como una especie de banco con los distintos entregables que ustedes hicieron. Yo no tengo problema y podría hacerlo y les dejaría allí la carpetica compartida. Entonces, no sé si ustedes están de acuerdo con que podamos hacer esto y sus diferentes entregables quedarían allí públicos para que sus compañeros puedan acceder. ¿Qué opinan? Votemos con una reacción, una carita brava o contenta. Ah, bueno, por aquí Laura nos dice que de acuerdo. ¿Quién más apoya esa moción? Por aquí Carol. Muy bien. Listo, Jorge Eduardo, Sandra. Listo. Entonces yo lo que voy a hacer es que cuando ya tenga sus actividades voy a ir creando esa carpetica y la voy a ir depositando ahí las diferentes actividades de ustedes y con eso ustedes van a poder tener a la mano los ejemplos de sus distintos compañeros y me parece muy chévere este ejercicio porque van a enriquecer seguramente sus diferentes propuestas. Entonces así lo haremos. Y ahora quiero preguntarles entonces, ¿para cuándo dejamos las actividades? Denme ideas, piensa que abran su micrófono y me den ideas o me comenten aquí por el chat para ir definiendo hasta cuándo vamos a dejar abierto. Tatiana me va a ayudar también a dejar esto aquí como abierto para que podamos culminar esa actividad. Carol ya puso carita triste. Estoy así. ¿Cuándo quieren que dejemos la actividad? Denme ideas ahí por el chat. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de el 15? El 15 es el próximo viernes. O sea, estaríamos dejando 8 días más. ¿Cómo se sienten para esa fecha? O el 19. Aquí dice, ¿el 19 les parece bien? Listo, listo. Creo que ahí cumplimos con la idea del profe que decía que 10 días más. Lo vamos a dejar entonces hasta el lunes 19. Y entonces yo lo que necesito saber, porque entonces hay unas actividades en plataforma, yo quiero retroalimentar la actividad que ustedes me van a entregar
Pero entonces si retroalimento ahora, es posible que retroalimente tareas que de pronto todavía no son las finales. Igual voy a hacer el ejercicio, lo voy a hacer este fin de semana y voy a retroalimentar todo lo que me han entregado. Si no es la final, no importa. Después la cambian y hacen los ajustes que yo les deje, pero este fin de semana voy a subir toda la retroalimentación de todas las actividades que me han entregado. Cosa que si por alguna razón ustedes quieren hacer ajuste o algo, toda la otra semana la van a tener. Y los que no me hayan entregado por primera vez, no importa, me entregan hasta el 19. Entonces vamos a hacer ese trato y así vamos a manejar todo el proceso, ¿vale? Y para los que no me han hecho la participación en el tablero, ya tengo registradas pues las diferentes participaciones. Los invito a que ingresemos al tablero y hagamos nuestra participación, porque esa es la primera actividad. Entonces voy a compartirles aquí, por este mismo grupo en el que estamos, en esta misma reunión, el enlace para participar en el tablero, por si alguien no lo tiene claro o no sabe dónde está, pueda tener la oportunidad de ingresar en este momento. Entonces, ya hay varios acuerdos a los que hemos llegado. El primero es que vamos a extender las actividades hasta el 19. El segundo es que yo voy a retroalimentar este fin de semana las que me hayan entregado. No importa si de la 2 o la 3 ustedes quieren nuevamente entregar otra versión, yo les voy a retroalimentar la que me hayan entregado al momento y con eso pues ustedes también tienen unos elementos básicos de los cuales partir por si es necesario hacer algún tipo de ajuste o así. O si ustedes no han entregado, no importa, me entregan el 19. Entonces vamos a quedar. Esos son los dos acuerdos a los que hemos llegado a partir de este momento. Un tercer acuerdo es que necesito que participen en el tablero porque esa es una actividad. Yo no estoy calificando, sino que lo que tengo es una lista y estoy poniendo unas X diciendo quién participó y quién no. Entonces es importante que participen ahí. Hay un par de personas que todavía no les sé el nombre, entonces ingresen ahí su nombre. Yo les dejé el comentario, como no sé quién es esta persona, habilité comentarios, ya pueden comentar. Entonces, si no... si yo les pregunto esto, dejen, o si les aparece el ingreso al tablero como anónimo, dejan igual ahí el comentario y yo ya sé que son ustedes, ¿vale? Yo estoy revisando el tablero todos los días, estoy mirando los nuevos aportes de todos los compañeros. Correcto, así es. Ajá. Exactamente, esos son nuestros 3 acuerdos de hoy. Muchas gracias, Zulma, por la ayuda de memoria que nos hiciste ahí por el chat, muy chévere. Ahí les dejé también el enlace del Padlet, también les dejé el enlace de Miro, para los que no conozcan la herramienta le pueden echar una mirada, que fue la que el profesor nos mencionó que construía los mapas conceptuales con inteligencia artificial, por si le quieren dar una mirada. Esos serían nuestros acuerdos por ahora y... No sé si ya como hablamos de actividades y ya de esta parte, quisiéramos de pronto ya hacer comentarios generales de cómo se sintieron en el módulo y demás, que pudiéramos conversar un poquito alrededor de eso o si tienen otra duda. Zul. Yo ayudé con los apuntes porque no he hecho la tarea. No importa. No, a mí el módulo me gustó mucho. Creo que la dinámica, sobre todo de entender todos los procesos que involucran la evaluación también es muy chévere. Y el ejercicio de mira lo que has hecho y revisa lo que has hecho, qué tan bien o qué tan mal lo estás hecho y que hay que mejorar, ¿no? Eso me pareció importantísimo porque ahí yo dije, creo que toca reevaluar un montón de cosas que uno hace y no hace completamente bien, sino a pedacitos. Entonces, me gustó mucho. Sí, intenso, yo insisto en que ha sido un módulo intenso, pero me impresiona que los profesores son rejuiciosos. Yo no sé de dónde sacan tanto tiempo para hacer todo y me impresiona y es maravilloso encontrarse con profesores así de juiciosos, ¿no? Entonces, eso también para uno es como, oiga, vea, todos han hecho tareas muy juiciosos, haga la tarea. Entonces, eso es muy chévere porque es un llamadito de atención también para uno de, si todos sacan tiempo, búsquele y saque tiempo. Entonces, eso también me pareció muy chévere. Y de tu parte, la dinámica me gustó mucho cómo desarrollaste el módulo. En realidad, todos los que han participado en el módulo han sido muy, muy amables, todos como que dirigen de la mejor manera, a pesar de, pues, yo sé que
trabajar con docentes no es así como tan chévere, pero a pesar de todo, todos han tratado de hacerlo lo más dinámico posible, lo más tranquilo posible. Entonces me ha gustado mucho, la verdad, que sí agradezco toda esa dedicación. Ay, gracias, profe Zulma, tan bella, no, con todo gusto. Y sí, les recuerdo que estoy a la orden para cualquier cosa que necesitan. Les voy a dejar aquí mi correo de la Nacional para que si ustedes tienen alguna duda, yo estoy consultando normalmente mi correo muy seguido. Entonces me pueden contactar por ahí, ya para extenderme alguna pregunta adicional o para mantener el contacto para futuros momentos. Ahí les dejo mi correo. Quisiera decirles que lo chévere de hacer tareas que tengan sentido en lo que nosotros desarrollamos es que uno puede invertirles el tiempo. Por ejemplo, si ustedes hacen un modelo de evaluación para este módulo, pues es un modelo de evaluación que les va a servir para las asignaturas que ustedes están orientando. Entonces, eso es chévere porque no es como voy a sacarme una actividad de la manga, que es mucho más difícil cuando nosotros vamos a crear algo que no tiene correspondencia con lo que nosotros normalmente hacemos. En este caso, mi invitación es a que ustedes efectivamente hagan una actividad de evaluación que sea útil, que les funcione en su sistema de evaluación de sus asignaturas para que no hagan doble trabajo. Vamos a hacer aquí un trabajo que les funcione para las actividades que ustedes desarrollan normalmente en sus espacios de clase. Igual también las rúbricas, cosas que tengan sentido. Si a ustedes les funciona la rúbrica, la usamos. Si a ustedes les funcionan las listas de chequeo, trabajamos con lista de chequeo. Si ustedes lo que van a hacer es un examen objetivo, pues no necesitan ese tipo de herramientas. O sea, que podamos ser prácticos en el sentido de hacer cosas que sean funcionales para las actividades que ustedes desarrollan dentro de sus clases. Eso es como al final la reflexión y le agradezco mucho a la profesora Zulma y nuevamente invito a otros compañeros que quieran acompañarnos con su intervención para comentarnos cómo se han sentido en este módulo o cómo se han sentido en el diplomado, lo que nos quieran contar. Rodrigo. Me pareció un módulo excelente, el objetivo era claro, creo que las actividades fueron claras, me parece que progresé mucho con el módulo. Muchas gracias. Con mucho gusto, profe. Ahí queda también mi correo por si más adelante tiene alguna duda, con el mayor de los gustos estaremos a la orden. ¿Alguien más que por aquí nos quiera contar algo? Hoy han estado muy callados, conversan más presencial que virtual. El profe Rubén Darío adelante y después Patricia. Bueno, Sandra, yo quisiera comentar mi percepción del módulo es muy positiva porque yo había pensado siempre en hacer un montón de cosas en mis clases, pero la verdad, a poner un ejemplo, yo había pensado en hacer videos con diversos objetivos. Mi principal objetivo era tratar de eliminar mi capacidad triste de hablar mucha carreta en clase y concentrarme en conceptos muy concretos de manera que las clases no se me extendieran, pero nunca se me ocurrió hacer algo para evaluar lo que estaba viendo. Es decir, yo decía, además de las evaluaciones tradicionales que el chico vea el video y después le hago un parcial con todos los temas, con todos los videos, pues no se me había ocurrido nunca empezar a pensar en cada actividad, no solo un video, de cualquiera de las actividades que hemos aprendido a hacer en el diplomado, pues que nunca se me ocurrió pensar en hacer una actividad evaluativa justo para cada uno de esos elementos que uno va creando. Y me parece pues que tiene mucho sentido, pero no se me había ocurrido. Entonces creo que pues un aprendizaje muy importante es que
con todo el montón de tiempo que efectivamente uno le puede meter a cada uno de estos elementos, además hay que sacar tiempo para evaluarlo. Y pues eso es muy positivo, pero también es un poco asustador porque, pues porque realmente consume mucho tiempo hacer cada cosita de estas. Si la quiere hacer, pues en mi caso yo estoy pensando efectivamente en usar lo que estoy haciendo para mi curso, que ya empezó. Requiere sentarse, como te digo, después de que has hecho una cosa, hace la siguiente y te das cuenta de que la anterior quedó mal hecha o tienes que mejorarla, y eso pues consume mucho tiempo. Y bueno, cuando hablábamos aquello de solicitar el sabático para hacer algo así, para un curso de este estilo, pues no me parece loco en absoluto. Muchas gracias. Claro que sí. La evaluación es un tema tremendo, es un tema bastante amplio. Yo les quiero recomendar un libro que se llama, ay, espérame, que se llama La falsa medida del hombre. Es un libro que leí en mi maestría y que creo que me cambió un poco la percepción en términos de qué es la evaluación. Es un libro más, creo yo que es un poco más una reflexión sociológica de lo que es la evaluación y lo que ha significado a lo largo de la historia del ser humano y cómo ha sido también malinterpretada y cómo tiene que cargar con este peso de ser el coco del paseo. Entonces los quiero invitar a que si tienen alguna vez la oportunidad de echarle una ojeada a este libro, le puedan dar la oportunidad porque realmente es un material que nos lleva precisamente a entender la profundidad que tiene este tema y que pues el tiempo era muy corto y que no logramos como abarcar muchas otras cosas, pero que por lo menos nos permite hacer reflexiones de este tipo y es, bueno, ¿para qué evaluamos y cómo evaluamos? Pero también cómo la evaluación realmente se convierte en una aliada para el estudiante y cómo puede ser la herramienta fundamental que nosotros requerimos para poder apoyar a nuestros estudiantes en el logro de esos resultados de aprendizaje. Entonces, creo yo que la evaluación, por supuesto, es un tema denso y asustador, efectivamente, pero también quiero invitarlos a, de pronto, a pensar en estrategias que puedan facilitar la construcción de estas actividades, como lo conversamos, por ejemplo, herramientas de inteligencia artificial que de pronto puedan aminorarnos el peso, combinar las estrategias, combinar estrategias de coevaluación, heteroevaluación, autoevaluación, que también nos disminuyan el peso de tener que ser nosotros los únicos que vamos a evaluar las actividades, también poder realizar estrategias evaluativas de carácter objetivo que nos permitan tabular de manera automática los resultados. Entonces, creo yo que el sistema de evaluación nos permite movernos en estos diferentes escenarios y hacer que de pronto la carga no sea tan pesada. Otra estrategia que creo yo que nos puede facilitar el camino es precisamente lo que vamos a hacer con este repositorio de actividades y es la posibilidad de que ustedes como docentes compartan lo que ustedes ya hicieron. Y sobre todo, si somos o si pertenecemos a disciplinas afines, esto nos va a ayudar mucho. Si ya un profesor desarrolló una rúbrica para un taller, pues seguramente ese taller le podrá servir a otro profesor y qué mejor forma de hacerlo que poder compartir el material y construir en conjunto. Entonces, creo yo que hay estrategias para hacer que esa carga no recaiga 100% en el profesor, pero esto sin desconocer que, por supuesto, la evaluación es una gran responsabilidad, creo yo, para el docente y que por ende, pues definitivamente nos exige un esfuerzo bastante alto como docentes, porque si hacemos la tarea de poder hacer una retroalimentación clara, precisa, oportuna, pues esto definitivamente tiene un impacto en tiempos importante. La profe Patricia está por allí levantando la mano, profe, adelante. Vale, gracias Sandra y bueno, buenas noches para todos y todas. Pues yo quería hacer la reflexión, a ver, para mí desde que empecé mi carrera como docente, pues siempre el tema de la evaluación ha sido un tema complicado, ¿cierto? Porque pues el proceso evaluativo debe ser lo suficientemente objetivo, pero pues llega un momento en donde dejar de lado esa objetividad es un poco complicado. Sobre todo, digamos, como en las primeras evaluaciones, o yo logro ser lo suficientemente objetiva porque todavía no los conozco,
pero a medida que va avanzando el semestre, pues los chicos muchas veces se van acercando a uno y le van contando a uno particularidades muy personales de su vida, ¿cierto? Y entonces ese tema de la objetividad, pues madre, aparte que a mí siempre me pasa, yo soy una madre completa y entonces, no sé, tal vez soy como muy fraternal y llegan muchas veces a desahogarse conmigo, entonces ese tema de la objetividad pues se empieza a volver cada vez más complejo porque entonces empiezo a anteponer pues esas situaciones que yo no debería conocer. Entonces eso me complica un poco, ¿cierto? Pensando un poco en eso, yo ya hace algún tiempo ya, digamos, tengo unas rúbricas de evaluación en mis cursos que las he venido aplicando. La construcción de la rúbrica inicialmente, pues la verdad no es un proceso sencillo, o sea, es un tema que le toca a uno sentarse a pensar lo que tú nos estás diciendo, o sea, qué es lo que yo pretendo evaluar con esta actividad, pero he encontrado que ha sido un excelente instrumento para buscar esa objetividad que debemos tener, porque ya yo tengo claro qué es lo que tengo que evaluar y pues ya quito, digamos, como ese lado personal y humano, entre comillas, pues que debe tener el proceso de evaluación, ¿cierto? Entonces, pues eso me ha facilitado. Me he dado cuenta que la rúbrica semestre a semestre pues tiene que ir mejorando porque uno se da cuenta, hay veces, digamos también, cuando uno le hace la retroalimentación al estudiante, muchas veces él retroalimenta la evaluación y uno dice, ah, madre, sí, me faltó evaluar ese criterio. Entonces, pues, digamos, esa es una mejora para el siguiente semestre. Y pues nada, yo en lo particular eso es lo que yo siento con las rúbricas de evaluación. A partir del módulo que tú nos diste y pues digamos de diferentes estrategias que hemos tomado en el diplomado, he mejorado esas rúbricas de evaluación, ¿cierto? Me gusta mucho el tema de estarles recalcando cuáles son los resultados de aprendizaje a los que apuntan las actividades en las que estamos. Entonces, digamos, eso es lo que he intentado hacer en los cursos que tengo este semestre, ¿cierto? Entonces, estos son la clase introductoria en la que hacemos la presentación del curso, pues dejo claro cuáles son los resultados de aprendizaje del curso y ya estoy buscando en las actividades que tengo diseñadas, pues especificarles cuáles son los resultados de aprendizaje del curso a los que apuntan esas actividades, ¿cierto? Entonces creo que así también para los estudiantes queda un poco más claro cuál es el rumbo y cuál es el fin de esa actividad que usted me está colocando. Y también me ha hecho evaluarme algunas de las actividades que yo normalmente hago en los cursos, que digo como, pues esto apunta a alguno de los resultados de aprendizaje y como que hago la introspección y digo, no, en realidad no apunta a ninguno. Entonces, pues de pronto lo mejor es desecharlo. Entonces, pues gracias por hacernos llevar a hacer esa autorreflexión pues de cada uno de estos cursos, que yo creo que finalmente el objetivo de todos y todas las que estamos aquí pues es mejorar nuestra actividad docente, ¿cierto? Claro que sí, profe. Esa es la tarea y creo yo que también el interés de todos seguramente será poder favorecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes y definitivamente algo que nos lo va a permitir con mucha claridad es tener siempre presentes esos resultados. Porque lo que usted me dijo y versus también lo que había dicho el profesor hace un momento de construir las preguntas y me di cuenta que preguntaba cosas que en el video no estaban tan claras y eso nos pasa mucho. Uno a veces dice, no, yo voy a evaluar así, cuando ya tiene tiempo para revisar, dice, hey, yo esto como que no lo expliqué tan bien o no llegué hasta allá. Entonces sí es importante que nosotros mismos podamos ver hasta dónde estamos llegando y que evaluemos y podamos medir al estudiante realmente en el marco de lo que se cubre dentro de nuestra asignatura y esto nos permite hacer esa reflexión. Y efectivamente yo creo que la rúbrica es una manera de convertir lo subjetivo en objetivo. Y es que a partir de unos criterios, pues es muy difícil que yo me salga realmente a especular, porque ya tengo muy claro con base en qué voy a hacer mi proceso evaluativo y pues voy a ser mucho más objetivo en ese sentido. Y si tengo un invitado que va a evaluar, un compañero, la misma persona o incluso un externo, pues también va a permitir que esa evaluación sea más clara y la pueda ser bien acotada a lo que yo necesito que suceda en el aula. Entonces, es una herramienta muy interesante. Muchas gracias, profe Patricia, por su intervención. Por aquí vi que estaba alguien más levantando la mano. Vamos a mirar.
¿Quién está por aquí con la mano levantada? No, creo que la bajó. ¿Alguien más quería hacer su intervención? Por allí vi una mano levantada, pero ya no está levantada. Vamos a ver quién más quiere participar. Mientras alguien se anima, ahí en el chat les dejé el enlace del libro por si le quieren echar una ojeada y pueden leer algunas páginas que es bien interesante. Bueno, creo yo que si no hay más dudas, si no hay más preguntas, si pronto no hay nada adicional que agregar, por mi parte creo que ya cubrí lo que había pensado para esta sesión. Entonces, no sé, Tatiana, si hay algo más que quieras decirles a ellos o... No, señora, por el lado de nosotros no hay nada pendiente. Si ya se habrá terminado de pronto esta sesión, pues los invitamos para que asistan el próximo martes. Vamos a seguir con el módulo 3 y les vamos a dar ya unas indicaciones para, pues ustedes ya saben, ya estamos cerrando el diplomado, entonces pues ahí vamos a tener alguna información. Gracias, Sandra. No, gracias a ti. Entonces, se amplían las fechas en la plataforma para que ellos puedan entregar las actividades, ¿cierto? Quedamos que hasta el 19. Sí, señora, se hagamos la modificación pertinente en la plataforma. Listo, entonces, listo, profes, un gusto haberlos visto como siempre. Estoy feliz de poderlos leer, ahí los he estado leyendo, muy chéveres todas las actividades y les estaré retroalimentando uno a uno sus entregas. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Chao. Gracias. Feliz noche para todos. Chao. Chao. Feliz Gracias, noche. buenas noches para todos.